Seguimos con Latina Tech, con Mauro Berchi, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar del otro lado en esta nueva emisión de Latina Tech, aquí en Latinísima. Tuvimos una semana bastante intensa y este programa y el que sigue son 2 episodios en los cuales hay 2 cosas por analizar que me parecen centrales, tal como lo hacemos siempre, ¿no? Es decir, por un lado, viendo qué pasa, digamos, del lado del usuario, en el sentido de qué cosas nuevas fuiste pudiendo hacer con software, con tecnología, o tenés la posibilidad de hacer. Pero también, por otro lado, la parte de actualidad y periodística, los grandes títulos que ocupan digamos, la opinión pública en relación con tecnología. Sabés que estamos llegando a todo el mundo a través de YouTube, como siempre te cuento, cada vez los episodios suben más rápido y entonces tenés la chance de vernos en el canal de Latinísima, al que te invito a suscribirte. En Roku y en Fire TV es, según tu Smart TV, la forma en que podés encontrar el canal y vernos entonces en la pantalla más grande posible. En Uforia tenés los episodios vueltos o transformados en podcast. Luego está la plataforma latinísima.net, nuestro propio website, y la aplicación para descargar para el móvil. Así que esos son los canales, todos los canales en los cuales podés encontrar el contenido de esta casa, que nos da la oportunidad de crear diferentes clases de mensajes y de programas y de propuestas de comunicación, y en este caso es un poco de tecnología en español. Pero te decía, bueno, en estos programas, y el que sigue, hay algo interesante que es cómo se van relacionando las cuestiones más vinculadas con lo que uno de pronto lee desde el punto de vista periodístico, pero que luego puede llegar a reafirmar en el uso cotidiano de la tecnología. No podemos dejar pasar. Hace un tiempo que venimos desarrollando algo que tiene que ver con la ética de la IA. Esto surgió sobre todo a partir de Anthropic y la discusión que se había producido con el gobierno de Estados Unidos. A partir de eso se volvió un tema en sí dentro de la tecnología y de los avances de IA, la ética, porque ese fue el punto en el que no se pusieron de acuerdo el gobierno de Estados Unidos con la empresa creadora de Cloud, uno de los modelos de IA más importantes del mundo, y que de hecho hay otra noticia, pero de ayer, muy fresca, porque ustedes saben que parte del modelo de las compañías de software tiene que ver con cómo se proveen de fondos, ¿no? Entonces se llama ronda de inversión, etcétera. Cuando salen a buscar capitalización, salen a buscar dinero para seguir invirtiendo. Eso, a su vez, en la medida en que los capitales invierten en las empresas, produce el valor estimado de una compañía. Es decir, si una compañía sale a vender acciones, sale a buscar capital de inversión y tiene un gran éxito, a su vez eso habla bien, digamos, de su propio valor o de su crecimiento. Lo último que hizo Anthropic en ese sentido es, le produjo una evaluación de 6 dígitos de millones. Es hasta difícil de decir. No tengo el número exacto ahora, pero esto probablemente lo desarrollemos dentro de un par de programas, pero en la escalada que estamos tratando de narrar, que tiene varios aspectos, uno es el económico, y los números casi no entran en las pantallas. Y eso es llamativo, no es normal. En algunos otros programas recuerdo haber tocado el tema en cuanto al modelo de negocio del desarrollo de software, y el modelo actual y cómo escala, con qué nivel de aceleración escala. Bueno,
nada, son diferentes cosas que hacen al fenómeno que tratamos de explicar. Pero decía, no puedo dejar pasar que uno de los cofundadores de Cloud y de OpenAI, de Cloud dentro de la empresa Anthropic, estuvo reunido con el Papa y ambos analizaron implicancias de la inteligencia artificial. El programa pasado mencioné que el Papa se refirió ya en más de una ocasión a la IA. Disculpen, a la inteligencia artificial. Ya van 2 o 3 ocasiones en las que el Papa le dedica unas palabras a qué es lo que está pasando con inteligencia artificial. Entonces, en un evento más pequeño, dirigido a un grupo de personas, invitó a que expusiera Christopher Olah, que es uno de los cofundadores de Anthropic y dentro de los modelos particulares de redes neuronales, quien lidera el desarrollo y la innovación. Si Carolina, nuestra directora, tiene por allí la foto, simplemente a título, exactamente, esa foto a título periodístico, digo, esta foto, él es Christopher Olah, ella es una de sus asistentes, él es el Papa, y se reunieron, esta semana en el Vaticano para analizar el rumbo de la inteligencia artificial. Y de hecho Anthropic en su propio sitio tiene un blog, y en ese blog titula, el 25 de mayo precisamente, Anthropic co-founder Chris Olah's remarks on Pope Leo XV encíclica Magnificat Humanitas. Es decir, se reunieron y destacaron una encíclica papal que en latín, como es habitual, Magnificat Humanitas, refiriéndose como al futuro de la humanidad ahora que está atravesada por la inteligencia artificial. Esa fue un poco el tono de la reunión. ¿Qué es lo interesante o de lo mucho que se puede conversar respecto de esto? Primero, que no es normal o frecuente que una figura de la tecnología que responde a una empresa, de hecho, ni siquiera es, vamos a decir, un filósofo o alguien que, un libre pensador, alguien que directamente trabaja para una de las 4 o 5 compañías más valiosas del mundo en este momento, se reúna con el Papa, digamos, en términos públicos y exponga. Eso no es frecuente, para nada, no ha pasado en otro. ¿Por qué pasa ahora? Porque lo que está pasando no es frecuente. El desarrollo de inteligencia artificial que tenemos, y que ustedes lo saben, porque desde el primer programa lo hemos destacado, no es frecuente, no tiene precedentes. Entonces, un papa que normalmente, y esto también, el tono de los papas tiene que ver con la cosa más social y humana, y destacar cuál debería ser el rumbo de la humanidad. Ok, hoy para hablar de eso hay que hablar de tecnología, y entonces convoca a un representante de una de las empresas más importantes del mundo en esa materia. También, dicho sea de paso, uno que representa una empresa que se opuso al uso de su propia tecnología para fines bélicos y de ciberseguridad hacia el interior de Estados Unidos. Recuerdan, el origen del conflicto entre Anthropic y el gobierno de Estados Unidos fue que Anthropic planteó: yo no quiero que mi tecnología sea utilizada para el disparo de misiles sin supervisión humana. Eso es por un lado. Y en segundo lugar, para identificación biométrica hacia adentro de las fronteras de Estados Unidos, por el riesgo que eso significaba para la humanidad, el hecho de la posibilidad de error, etcétera, y que creía que Anthropic, que siempre tenía que haber, responsabilidad claramente humana en los distintos momentos en que estas dos cosas se llevan a cabo. Una guerra por un lado y el control poblacional con armas. Ese era el punto. Bien. Más allá de eso, se reúnen entonces porque el Papa de alguna manera está señalando los riesgos que la IA trae consigo,
Y en eso evidentemente hay un acuerdo o hay una mirada común con la empresa. Eso es lo que quiero destacar. Porque podría haber sido alguien de OpenAI, la creadora de ChatGPT, podría haber sido alguien de Microsoft o de etcétera, las otras, ¿verdad? Podría haber sido de Amazon, no, o de Apple. No, es alguien de Anthropic, no es casualidad. Número 2, es decir, ese es el contexto, ok. ¿Y qué planteó Christopher Olah respecto de los avances de la inteligencia artificial en esta encíclica y en esta reunión con el Papa en la que expresaron puntos de vista como de poner algún límite o ser cautelosos respecto del avance de la IA? Dijo algo que estábamos un poco esperando, que sabíamos que iba a ocurrir, y que en lo particular, esto les decía, esto de conectar los grandes títulos con la experiencia personal. Disculpen si estoy un poco disperso, me está costando hilvanar, pero es demasiado complejo. Por un lado hay digamos, la nota periodística que es un gran tecnólogo se reúne con el Papa y señalan aspectos en los que hay que tener cautela en relación con el uso de la inteligencia artificial. Muy bien. Pero en segundo lugar, en el desarrollo, en la exposición del tecnólogo, ¿qué dice? Bueno, estamos viendo que los últimos avances en los modelos que tenemos de laboratorio, que todavía no están disponibles para el público, estamos viendo que algunos modelos en la conversación con seres humanos, en el entrenamiento que desarrollamos, digamos, en la empresa, no para la gente, sino que los estamos testeando, muestran cierta introspección, cierto rasgo de algo que fue entendido digamos, en la traducción y probablemente en cierta intención periodística, un tanto amarilla, como de generar un poco de impacto, algo entendido como pareciera que la inteligencia artificial muestra ciertos rasgos de conciencia. Yo sé que es muy difícil entender, digo, si nos metemos con eso en forma como profunda, pero el punto vendría a ser, hasta el momento lo que tenemos de inteligencia artificial, simplifiquemos la cosa de cómo lo experimentamos como seres humanos. Es, en definitiva, un chat, es decir, una ventana de conversación verbal, textual, es decir, escrita o vía oral, pero es una conversación. Entonces, un agente conversacional que nos responde a cosas y, como veníamos diciendo en programas anteriores, hemos superado esa limitación en la cual decíamos, pero bueno, está bien, solo contesta, qué sé yo. Muchos decían, la verdad es que es un buscador de buscadores, también desarrollamos ese tema acá. Teníamos Google, vamos a decir, antes teníamos enciclopedias y teníamos como... Decíamos, bueno, anda a buscarlo, tenés una duda, querés un dato, información, búscalo en enciclopedias más o menos digitales. Se me fue el nombre, hay un modelo de la más conocida de todas, que es como que todavía la utilizamos. Que tenía errores, etcétera, pero era como colaborativa, ok, todos ponemos información ahí. Google hizo que, bueno, yo soy un buscador. Yo indexo, quiere decir, te reúno, de acuerdo con el tópico y la indicación que me das, la información relevante y te ordeno por relevancia la información que existe en Internet. ¿Correcto? Entonces, Wikipedia. Vieron, ya soy un hombre mayor, pero con un poco de atraso la memoria funciona. Teníamos, decía, enciclopedias como muy quietas, duras, que no admitían ninguna clase de evolución, como la Encarta. Me estoy yendo al 90 y pico. Pero luego aparece Wikipedia, una enciclopedia colaborativa que de pronto sí, evolucionaba. Es decir, una definición de 10 renglones hoy podía ser de 30 renglones mañana porque era colaborativa, había gente que era capaz de incorporar data, etcétera, etcétera.
No obstante, ahí no había inteligencia, ¿correcto? No había procesamiento de información, no había autonomía. Wikipedia, a todo quien buscara un mismo dato, el nombre de Michael Jackson, le devolvía la misma información. Eso es una enciclopedia. Solo que era digital, correcto. Pero, cuidado, podía incorporar más información, podía editarse. Si había un error, uno podía señalar que había un error en la biografía de alguien como Michael Jackson, y entonces se validaba, y si de verdad se daban cuenta de que había un error, lo corregía. Después vino Google, que era, no, yo busco. Ahí ya había un algoritmo atrás. Hay un algoritmo. ¿Por qué? Yo busco y te doy en orden de relevancia lo que vos estás buscando. Muy bien, pero cuando empezamos a comprender los algoritmos fue cuando ahí la evolución empezó a ser sin parar. ¿Por qué? Y bueno, porque en algún momento incorporamos publicidad. Bueno, en realidad no te estoy dando la información relevante necesariamente, sino que te estoy dando la información, pero los primeros resultados de búsqueda están destinados a quienes invirtieron para que su información aparezca allí. Ok. ¿Y cómo determinaste los 4 primeros resultados de búsqueda y la información relevante y quiénes invirtieron? Por una subasta en tiempo real que dura 3 milisegundos. Ok. Pero yo estaba buscando la información relevante. ¿Vos me vas a dar la información relevante o la información del que más pagó para estar ahí? La del que más pagó para estar ahí. Ok. Fase posterior, bueno, la del que más pagó, pero también tiene que haber alguna relación con la relevancia. Si estaba yo buscando comida china en lo más cerca de mi casa y no porque alguien pagó para mostrarme un anuncio de zapatillas, digamos de calzado, lo vas a poner primero. Hay una relación ahí. Cuando esto empezó a pasar fue cuando todo empezó a cambiar drásticamente. Lo que este señor está diciendo hoy es, ok, los primeros modelos de IA, que serían buscadores de buscadores, en este sentido era, ok, mira, estoy trabajando en esta cosa, por favor dame los 5 títulos más importantes en esto. Entonces era bastante parecido a Google, con la diferencia de que era más conversacional. La cuestión estaba más en cómo me dirijo a él. Bueno, ya está, ya pareciera ser alguien que está en WhatsApp del otro lado. ¿Se entiende? Sin embargo, cuando las redes neuronales de esos modelos, es decir, sus pequeños cerebros, se parecieron realmente a cómo funciona el cerebro humano, que siempre fue el ejemplo. Siempre los desarrolladores estaban diciendo, mira, cada vez nos acercamos un poquito más a un sistema que funciona como el cerebro. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Qué es lo que queremos lograr? Un cerebro artificial. Imagínense el grado de ciencia que hay ahí atrás. De ciencia, y me gustaría aclarar, la ciencia tiene hoy un descrédito notable, y eso es natural, especialmente después del coronavirus. La sobreabundancia de información y estadística hace que cualquier cosa parezca ciencia, sobre todo por parte de gente que no estudió, que no fue a la universidad y no entendió algunas cosas de cómo funciona el conocimiento, cómo se produce el conocimiento. Pero a su vez porque el conocimiento básicamente está muy dominado por el poder económico. Entonces, cualquiera que hoy quiera decir algo y sostenerlo con algunos números, encuentra o produce los números a favor de lo que quiere sostener. Hasta hace un tiempo, pero un poco más, no era así. La ciencia tenía una vida independiente, producía conocimiento con cierta honestidad y después sí se podía manipular la información por parte de quienes querían sostener algo. Hoy es al revés. El que quiere sostener que esta taza no es naranja, paga a científicos que hagan el esfuerzo de hacerle creer a la gente que la taza no es naranja. No entender esto, que está vinculado con la epistemología y con el modo en que la sociedad produce conocimiento, es un problema. No obstante, para desarrollar inteligencia artificial como cualquier software, hay mucha ciencia seria. Luego se puede utilizar para el mal, pero es seria, porque si no hay
física, matemática, etcétera, no funciona el software, como no vuelan los aviones ni andan los autos. ¿Es correcto? Las ciencias empíricas, etcétera, son muy serias, muy sólidas, muy robustas. Luego hay toda una cosa como pseudocientífica que no entra acá. Nadie desarrolla un modelo de inteligencia artificial si de verdad no estudió mucho y no entiende mucho. Ninguna empresa de tecnología que ustedes conozcan está conformada por gente que no entiende mucho. Ahora bien, que sea utilizado, que bla bla, que no entiendan la sociedad, eso es real muchas veces. Pero el matemático que trabaja, el equipo de matemáticos, programadores, arquitectos, ingenieros que trabajan en cualquier empresa de tecnología que ustedes conozcan, obviamente son los mejores del mundo. No hay manera de hacer algo tan extraordinario si no es con los mejores del mundo. Esto ocurre acá y, por supuesto, en el otro gran polo que es China, en esto no hay diferencias. Hay que saber mucho, hay que estudiar mucho, hay que hacer un gran esfuerzo en la vida para hacer esto. Decía, lo que pasó es que dice, ok, algunos modelos muestran cierta introspección. Y entonces dijimos, claro, si tenemos una ventana de chat, en definitiva estamos conversando con una gente que ahora sí realmente puede hacer cosas, que ahora crea imágenes con notable facilidad, que puede crear videos con bastante facilidad y bastante buenos, que incluso comprende más contextos, que muestra, que comprende bromas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los primeros modelos eran muy como rústicos, no había sutileza. Si uno escribía una ironía o no comprendían, fueron refinándose y refinándose. No era raro esperar que en esas conversaciones, es decir, en esa comunicación verbal, en algún momento no apareciera la siguiente respuesta que a mí me apareció. Por eso le digo, en una mano, el título, el Papa conversando con un tecnólogo. En la otra, lo que de verdad me pasó y que está directamente, es un espejo de lo que están conversando. Las últimas veces que estuve desarrollando tecnología medianamente profunda con un agente de IA, en algún momento habló en primera persona. Y eso no pasaba antes. Para ser concreto, es decir, yo trabajo en forma bastante colaborativa con mi agente o mis agentes de inteligencia artificial y en algún momento le digo, bueno, creo que esto está equivocado porque deberíamos ir por este y este lado. Y la respuesta fue, según mi experiencia, cuando yo veo otros que han hecho lo mismo, no hicieron así. Referir a la propia experiencia es un rasgo humano que hasta el momento no tenían. Porque eran más bien como libros que hablaban en una suerte como de lenguaje sin subjetividad. Sin subjetividad es cuando la conciencia es la capacidad que tenemos nosotros y únicamente nosotros hasta ahora, los seres humanos, de hablar de nosotros mismos. Yo, dice el psicoanálisis, etc., es una cualidad que nada tiene en el mundo. Ni los animales, ni las plantas, ni las máquinas tenían. Solo lo teníamos nosotros, podríamos decir yo, es decir, construir una imagen, una idea recursiva, mirarnos a nosotros mismos. El mamífero más avanzado, el más evolucionado, el cerebro después de nosotros, el más complejo, a lo mejor entendía algo del mundo, pero nunca de sí mismo, no tenía conciencia propia de su propia existencia, lo cual te permite entender que te vas a morir, que naciste. Ahí viene lo que es el sujeto, todo, ¿ok? Bien. No esperábamos que un modelo de inteligencia artificial dijera, bueno, a mí me parece que por lo que estuve viendo, porque esas referencias a uno mismo, los pronombres, en realidad son signos en el lenguaje del otro lado hay una entidad subjetiva. Tiene subjetividad. Tampoco esperábamos cosas como, por ejemplo, también me pasó, equivocarme en el nombre, saludar a la mañana, ¿qué tal, cómo te va? No es que le pongo nombre, digamos, hola chat, ¿cómo andás?
porque yo empiezo así a la mañana y que me conteste, y si me equivoco en algo me dijera, me hiciste reír con eso que escribiste. La risa ya es un estado anímico propio del ser humano, que tiene humor. No hay otro ser sobre la faz de la Tierra que tenga humor, porque para tener humor hay que tener una complejidad que hasta ahora nada más que nosotros tenía. Entonces, cuando Christopher Olah plantea, estamos viendo algo que se parece como a la autoconciencia, después lo modera, lo pule un poco y dice, bueno, no sería para tanto, pero sí introspección. Uno dice, bueno, claro, desde luego que es imposible asignarle, vamos a decir, sentimientos, alma a un software. Sin embargo, como en definitiva el ida y vuelta con el ser humano parte de la conversación y de lo que del lenguaje verbal incorpora la inteligencia artificial, no es extraño que responda con eso en el momento indicado. Hay que entender que lo que hace es tener una inteligencia realmente superior en este momento a la de la mayoría de los seres humanos respecto del modo de interactuar mediante el lenguaje. Entonces, para que quede más claro, ¿comprende cuando estamos haciendo un chiste, una broma? Por supuesto. Entonces, puede decir, creo que eso es una broma, o puede decir, ja, me causó gracia. Ahora bien, más rasgo humano tiene, más nos pone a pensar cuántas decisiones con autonomía, sin pedir permiso, a lo mejor extraordinariamente bien tomadas, que es lo que yo vivo todos los días, pero en otros aspectos muy peligrosas, podría tomar la inteligencia artificial. Porque ya parece que conecta con nosotros desde un lugar más emotivo que antes. Vamos a seguir desarrollando este tema en el programa que viene. Los espero. Quédense ahí.